Estamos en Lucas, hermanos, capítulo número 22, versículo 39 al 46. Me voy a permitir leerlo una vez más y después de esto oramos. Y saliendo se fue Jesús, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, mire lo que hizo Jesús, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, mire lo que hacía Jesús, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Un hombre conocido como el príncipe de los pastores, de los predicadores, Charles Spurgeon escribió: siento que merezco ser lanzado a lo profundo del infierno, pero voy a Getsemaní y me asomo por esos viejos olivos y veo a mi Salvador. Le veo revolcarse angustiado en tierra y escucho que salen de él tales gemidos como nunca antes han salido de pecho humano alguno. Miro la tierra y la veo enrojecida por su sangre, y en tanto que su rostro está manchado con sudor y sangre, me digo: mi Dios, mi Salvador, ¿qué te aflige? Y le escucho responder: estoy sufriendo por tu pecado. En esta hora, hermanos, quisiera hablarle: ora, que Dios escucha. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, una vez más llegamos delante de tu presencia. Acudimos al trono de tu gracia para darte las gracias por la dulce oración. Gracias, Señor, porque oraste por nosotros en Juan 17. Gracias, Padre, porque nos amas. Pido, Señor, que te glorifiques a ti mismo, que tú crezcas y que yo mengüe, y que te lleve la honra, Señor, que solamente tú mereces. En el nombre de Cristo doy gracias y pido. Amén y amén, Señor. Alguien dijo, hermanos, que la oración para el cristiano debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Pero vivimos, hermanos, tan aprisa que olvidamos orar y estar en comunión con nuestro Dios constantemente. Los afanes, el estudio, el trabajo hacen que nuestra vida espiritual o de oración mengüe a tal grado, mi querido hermano, que la vida de oración de muchos hoy aquí está marchita el día de hoy. Y por ende, hermanos, hay tanta apatía e indiferencia espiritual a las cosas de Dios. Quisiera preguntarle, hermano, ¿cuánto tiempo oró el día de hoy? ¿Cuánto oró, hermanos, por el servicio de hoy? Por los cantos, por los himnos, por las alabanzas, por los visitantes, por la clase de los niños, por la ruta. ¿Cuánto tiempo, hermanos, duró usted en el huerto de Getsemaní con su Dios hablando? ¿Cuánto tiempo, hermanos, dedica a orar en los días de la semana? Respóndase a sí mismo. Es una tristeza, hermanos, que los cultos de oración en las iglesias son los menos concurridos. Podemos ir a campamentos, conferencias, actividades, retiros, entre otros muchos lugares que son buenos, pero los cultos de oración no llaman mucho la atención. Quiero recordarle, hermanos, que en mi Biblia, Reina Valera 1960, en 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Y como tal, hermanos, el no orar, le recuerdo, es pecado. La Biblia dice, hermanos, en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Mi Biblia dice, hermanos, en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo todavía puede mucho. Mi Biblia dice, hermanos, también, Dios le refirió una parábola de la necesidad de orar siempre, de orar siempre, de orar siempre y no desmayar.
Dios no usa, hermanos, plenamente a un hombre o a una mujer que no ora. Pablo, hermanos, fue un hombre de oración. Y mire lo que le dijo a Timoteo, hermanos, en su primera carta. Acompáñenme, por favor. Primera carta a Timoteo en su Biblia, hermanos. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a estar yendo ahí de paso a paso, hojeando algunas hojas. Y en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, hermanos, capítulo número 2, versículo 1, 2 y 3. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Exhorto ante todo, hermanos, dice Pablo, ante todo a Timoteo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, hermanos. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes, hermanos, por su alcalde Héctor Garza de Guadalupe, si no más me equivoco, ¿verdad? Héctor García, hermanos, por su gobernador Samuel García Sepúlveda, si no más me equivoco, y por su presidenta Claudia, y el apellido no lo pronuncio bien, hermanos. ¿Sí? ¿Cuánto ora por ellos, hermano? ¿Cuánto tiempo ora, hermanos, por los que están en eminencia, por los reyes, por los gobernantes que Dios ha puesto en su voluntad y soberanía, hermanos? Por los reyes y por los que están en eminencia. Mire, hermanos, la bendición cuando usted ora para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3, lea conmigo, por favor. Porque esto es ¿qué, hermano? Esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Es bueno orar unos por otros, hermanos. Es bueno orar por nuestros gobernantes, por nuestros alcaldes, por nuestra presidenta. Es bueno, hermanos, orar sin cesar. Es bueno, hermanos, y es una bendición muy grata cuando escuchas mentar a otra persona en su oración y te recuerda. Pero muchas de las veces no podemos orar con otros. ¿Sabe por qué? Porque hay una falta de perdón en nuestro corazón hacia esa persona y no podemos ni siquiera mentar o mencionar su nombre en nuestra oración. ¿Por qué? Porque hay una falta de perdón, hermanos. Y no podemos orar unos por otros libremente, hermano. Daniel, hermanos, capítulo 6, versículos 10 y 11. Estamos en la mañana viendo algunas clases o lecciones de Daniel el Amado. Y por la mañana que escuchaba a nuestro pastor, pude una vez más reafirmar o confirmar este mensaje. Y Daniel, hermanos, capítulo 6, versículos 10 y 11, dice la Biblia: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Usted sabe, hermanos, la consecuencia aquí, ¿cuál era? Había un edicto, hermanos, que en 30 días no podían presentar petición que no fuera al rey Darío. No podían, hermanos, ir a un dios pagano. No podían, hermanos, ir a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque el rey, hermanos, había firmado un edicto. Y Daniel, hermanos, cuando se entera del edicto, lo primero que hace no es chillar, no es llorar, no es decirle a Dios: Señor, no voy a poder hablar contigo esta semana porque el rey me ha prohibido hablar contigo. No, hermanos, la Biblia dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, y sobre ese rey estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien Daniel servía, hermanos, desde su juventud en Jerusalén. Y él había propuesto, hermanos, desde joven no contaminarse, hermanos, y él oraba. Él, hermanos, fue, dice la Biblia, a su casa, se enteró del edicto, hermanos, entró a su casa, abrió la puerta y lo primero que hizo, hermanos, abrió las ventanas. Miraban hacia Jerusalén, la ciudad santa de Dios, hermanos. Y luego después, ¿qué dice? ¿Cómo oraba Daniel, hermanos? ¿Y cuántas veces? No dice la Biblia, tal vez mañana, tarde y noche. Y él oraba y derramaba su corazón delante de su Dios. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Fueron los chismosos, le tomaron una selfie
pero no hallaron a Daniel con un ídolo. No lo hallaron, hermanos, en una cosa ilícita, lo hallaron de rodillas orando. Qué bendición es, hermano, cuando sus hijos, sus nietos, lo ven orando. Cuando lo encuentran de rodillas orando a su Dios, hermano, ore porque Dios escucha. Si le preguntáramos, hermanos, si le dijéramos a Daniel, Daniel, el precio que tienes que pagar por orar 3 veces al día en presencia de tu Dios a quien tú continuamente sirves es ser despedazado y comido por leones feroces y hambrientos, Daniel el amado, hermanos, sin titubear diría, lo pago. Y mire, hermanos, capítulo 6, versículo número 22. Mire la respuesta de Daniel al rey Darío, que no pudo dormir toda la noche. En la mañana amaneció y fue a buscar a Daniel. Y mire la respuesta de Daniel al rey Darío. Versículo 22 del capítulo 6. Mi Dios, no tu Dios, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante mi Dios fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Y mire, hermanos, como a Sadrach, Mesach y Abednego, que no le han quemado, ninguna lesión se halló en él. Y mire, hermanos, la clave. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Daniel, hermanos, fue librado porque había confiado en su Dios. La comunión de Daniel, hermanos, con su Dios era más fuerte que la muerte. Su comunión con Dios, hermanos, era más importante que su propia vida. Y el día de hoy, hermanos, quiero decirle que no hay una sentencia de muerte para orar, y aún así muchos cristianos no oramos al Dios de Daniel. Daniel, hermanos, fue librado de ser la cena de leones porque oró y confió en su Dios. Y le recuerdo que al igual que Daniel, vuestro adversario el diablo anda alrededor de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. Y él le quiere devorar a su hijo, y él quiere devorar a su hija, y él quiere devorar su matrimonio, y él quiere devorar sus finanzas. Él quiere matar, robar y destruir. Él es su lema. Y es por eso que al igual que Daniel necesitamos orar y confiar en nuestro Dios. Ore, hermanos, que Dios escucha. Ore, hermano, que Dios oye. Y Él te puede librar del lazo del cazador y de la peste destructora. La Biblia dice, hermanos, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide una serpiente, si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas, escuche, a los que le piden? Hermano, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, hermanos. Daniel, hermanos, era un hombre de oración. Quiero recordarle, hermano, como lo hace Nehemías, en el capítulo 1 y versículo 4, delante de quien oramos. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, hermanos, versículo 4 en su Biblia, por favor acompáñeme. ¿Lo tenemos, hermanos? Nehemías capítulo 1, versículo 4, amén, hijo. Dice la Biblia. Lea conmigo, por favor, este versículo. Es un solo versículo, Nehemías 1, 4. Lea conmigo, hermano, por favor. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Han venido, hermanos, a Nehemías las malas noticias. Dice el versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, su estado es que están en gran mal, no en mal, en gran mal y afrenta, vergüenza pública.
y el muro de Jerusalén, sinónimo de protección, derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré. Y tal vez yo hubiese hecho lo mismo. Nehemías era un hombre patriota que amaba a su nación, hermanos, amaba a su gente, amaba a su pueblo, amaba lo que Dios ama, como usted y yo deberíamos de amar, sí, al pecador, pero también a Israel, hermanos, y orar por él. Y Nehemías dice: cuando oí estas palabras, yo me senté, dice, empezaron a recorrer, hermanos, de sus mejillas lágrimas. Yo no creo que una, dos, yo creo que chorros. Dice: me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné. Y mire, concluye este versículo: y no se quedó solamente sentado llorando, y oré. Fíjese esa frase: y oré delante de ¿quién? Dice el versículo: del Dios de los cielos. Hermanos, cuando vengan las malas noticias a tu vida, como a Nehemías, ora delante del Dios de los cielos. Cuando venga el dolor que taladra y perfora tu corazón, ora delante del Dios de los cielos. Nehemías, hermanos, era un hombre patriota que amaba a su Dios y a su gente, a su pueblo, a su nación, pero oraba delante del Dios de los cielos. Cuando venga el quebranto, hermanos, a tu corazón, a tu vida, como a Nehemías, y sientas, hermano, que no te quedan fuerzas para mantenerte en pie, arrodíllate y ora delante del Dios de los cielos. Ora, mi hermano, porque Dios escucha, y no solamente escucha, sino que responde a la oración conforme a su divina y santa voluntad, que es agradable y que es perfecta. Ora, hermanos, delante del Dios vivo y verdadero. Ora, hermanos, delante de aquel, escuche, que cuenta el número de las estrellas, y a todas ellas, siendo millones, llama por sus nombres. Ora, hermanos, delante de aquel quien cubre de nubes los cielos y prepara la lluvia para la tierra. Cuando veas, hermano, una nube en el cielo, recuerda que es al Dios a quien oras que la puso allí. Isaías, hermanos, 40:28, acompáñenme por favor. Isaías, hermanos, 40:28. Isaías 40:28. Ora, hermanos, delante del Dios de los cielos. Isaías, hermanos, capítulo 40, versículo 28, dice la palabra de Dios. Empieza con un signo de interrogación. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno, ¿quién es, hermanos? ¿Quién es el Dios eterno? Es a quien oraba, hermanos, Nehemías, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio como usted y como yo, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Usted ora, hermanos, a un Dios eterno, creador, que no desfallece, que no se fatiga, que no se cansa, y que su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Recuerda usted, hermanos, cuando el apóstol Jesús le dijo al apóstol Pedro? Los discípulos en su ministerio terrenal, cuando andaban con Jesús, no entendían, no comprendían muchas cosas, eran duros de corazón. Señor, explícanos esta parábola. Y el Señor, en su paciencia, en su misericordia, mira esta semilla que cayó, y les explicaba, hermanos, en su amor y todo lo que usted quiera, ¿verdad?, que hemos leído. Y hay una parte de la Biblia que le dice a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora, hermanos, hay cosas que aparentemente el día de hoy no comprendemos, pero un día las podremos entender, ya sea en este mundo o en la gloria cuando estemos con Él. Porque su entendimiento, hermanos, dice la Biblia, no hay quien lo alcance. Una mente tan finita, hermanos, y tan pequeña, ¿cómo podrá entender una mente tan grande, tan majestuosa, tan eterna? Delante de ese Dios usted ora. Ore como Nehemías, delante del Dios de los cielos. Y como tal, hermanos, si es este Dios a quien oramos, deberíamos de orar con temor y reverencia, pues la oración, hermanos, pública o privada, no es un juego, es algo serio, hermanos, porque ora delante del Dios de los cielos. Para orar, hermanos, a tu Padre Celestial, no ocupas saldo, no ocupas una recarga, no ocupas internet, no ocupas chip, no ocupas celular. Necesitas, hermanos, un corazón contrito,
y humillado, pues al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es lo que dijo el salmista después de pecar con Betsabé y tener un corazón quebrantado y mandar a matar a Urías Eteo y hacer un plan macabro y acostarse con la mujer de su prójimo y embarazarla, y ese bebé murió, hermanos, y estar no comer y estar tirado siendo rey. Él escribe en Salmo 51, hermanos, y él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tenido por puro en tu juicio. Y empiezan a decir, hermanos, y después, antes de acabar el Salmo 51, acaba casi con esa frase y dice: los sacrificios de Jehová, dice, son el espíritu quebrantado. Usted alguna vez ha ido a orar, hermano, con el espíritu quebrantado, y es ahí donde salen las oraciones más honestas y más sinceras. Porque mientras todavía tristemente le digo algo, no oramos. Necesitamos cerrar nuestros ojos y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Y habiendo millones de voces en el mundo, Él no confunde la tuya. Él sabe que eres su hijo y te ama. Y si tú, siendo malo, le sabes dar buenas cosas a tu hijo, cuanto más tu Padre Celestial te las dará a ti. Es una bendición, hermano, cuando cerramos nuestros ojos en cualquier lugar, momento, circunstancia, y acudimos al trono de la gracia. Y si es un trono de la gracia, significa que hay un rey sentado en ese trono, y ese es nuestro Dios. Y ahí, hermanos, encontramos la gracia y la misericordia que necesitamos para seguir adelante en esta vida que Dios nos ha prestado. La gracia y la misericordia de Dios, hermanos, siguen vigentes hasta el día de hoy. Pero nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra independencia hasta de Dios es la que no nos hace arrodillarnos 3 veces al día y orar como Daniel. Y por eso no oramos. Orar, hermanos, es una bendición. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Es lo que hacía, hermanos, un predicador alemán llamado George Müller, que algunos conocen. Dicen que George Müller, hermano, leyó la Biblia más de 200 veces, siendo 50 veces de rodillas. Antes de su muerte, hermanos, cuando le preguntó un reportero ¿qué le gustaría hacer?, él de rodillas respondió: leer más la Biblia, porque conozco poco aún la excelencia de Cristo. Müller, hermanos, fundó varios orfanatos y cuidó a más de 10,000 niños huérfanos, basados en la promesa de Dios en Salmo 68:5. Dios es padre de los huérfanos. Sus seguidores, hermanos, cuentan historias interesantes sobre él. Entre ellas, una cuando Müller estaba orando en su habitación y su fama ya era notable. La reina de Inglaterra fue a su casa, tocó su puerta, su sirvienta, y le dijo: señor Müller, la reina de Inglaterra está en la sala y quiere verle. Él respondió: dígale a la reina, dígale a esa señora que ahora no puedo, porque estoy hablando con el Rey de Reyes y no puedo atenderle. La importancia de la oración. En otra oportunidad, hermanos, su orfanato amaneció sin ningún alimento para los más de 1,000 huérfanos que ahí habitaban en esa ocasión. Cuando la desesperación, hermanos, se apoderó de todos los funcionarios, Müller dijo: no le pido nada al hombre, mi alianza es con Dios. Así que entró a su habitación y oró a su padre en secreto y le dijo: Padre de los huérfanos, nos falta el pan. En el nombre de Jesús, amén. La oración, hermanos, sincera es mejor que la oración correcta. Después de un tiempo, hermanos, varias carretas con panes llegaron a la puerta del orfanato. Y el jefe que los conducía dijo: señor Müller, fuimos a entregar estos panes a la familia real en el castillo y dijeron que los panes estaban muy asados. De esta manera, para no tirarlos, decidimos donarlos al orfanato. Müller dijo: no son los panes los que pasaron el punto, sino Dios, que atendió nuestra oración y tuvo misericordia de nosotros. Ora, hermanos,
que Dios oye. El Dios de Daniel, el Dios de Nehemías, el Dios de Müller, el Dios de Ana la estéril dijo: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pidió. Ella oraba por un hijo varón, dice, y Dios me lo dio. Siendo estéril, hermano, oramos al Dios de lo imposible. Dice ella, imagínense la cena, hermanos. Usos y costumbres judías, muchos saben, el no tener hijos era visto muy malo, como una maldición. Y lo más porque sabían que venía el Mesías y querían tener hijos hombres. Y Ana, hermanos, Penina la ha irritado. Usted sabe la historia. Y ella con amargura de alma, hasta borracha, le quiere tu vino, le dijo aquel sacerdote Elí, hermanos. Y ella, hermanos, tenía una oración constante. Dice, por este niño oraba. Por este niño oraba. Y en su tiempo y en su voluntad, dice la Biblia, hermanos. Fíjese, ¿quién se lo dio? Dios, Jehová, Él, hermanos. Es el que le puede dar a usted lo que nadie más le puede dar. Solamente Él, hermanos. Por lo cual, hermanos, Dios sigue escuchando y respondiendo nuestras oraciones hoy. Dios no ha cambiado, hermanos. Jehová me dio lo que pedí, dijo Ana. Hermano, hermana, siga orando por su esposo. Siga orando por su esposa. Siga orando por su matrimonio. Siga orando por su hijo descarriado. Siga orando por su hija. Siga orando por su abuelito. Jóvenes, sigan orando por sus padres. Ore, hermano, porque Dios oye y responde. Y usted ora delante del Dios de los cielos, el único Dios vivo y verdadero, que tiene el poder y la autoridad de dar y de responder, cual nadie más, hermanos, lo puede hacer en este mundo. La Biblia dice, hermanos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿sabe por qué estamos afanados y turbados y pareciera que no tenemos esa paz de Dios? Porque no oramos, porque no rogamos, porque no agradecemos. Y por eso estamos como estamos y por eso nos va, hermanos, como nos va. ¿Por qué? Porque hemos dejado la oración, hermanos. Algunas veces la oración la utilizamos como la llanta de refacción del carro. Solamente cuando estoy en algún problema, solamente cuando estoy en una situación que a mí me rebasó y yo no la puedo hacer, entonces voy como si Dios fuera esa llanta, hermano, válgame la redundancia, y la saco y la pongo. No, hermanos, Dios siempre debe ser nuestro primer recurso, nuestro primer amor, nuestra preeminencia y no el último lugar en nuestras vidas, hermanos. Es por eso que no oramos, hermanos. Pero yo le animo en esta hora, hermano, cualquiera que sea su situación el día de hoy, siga orando. Tal vez, hermanos, la bendición está a la puerta. La respuesta, hermanos, ya no tarda mucho en llegar a su oración. Está a un paso, hermanos, está a la vuelta de la esquina. Pero tal vez usted casi se desanima y ya no quiere orar, hermanos. Y si usted no ora y no busca el rostro de Dios, la bendición que Dios tenía preparada para usted, tal vez no se la dará por ser un hombre y una mujer de poca fe. ¿Recuerda lo que le dijo a Pedro? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Pero sin fe. Existe algo, hermanos, voy concluyendo, que interrumpe nuestras oraciones y en la mañana también se mencionó y hace que se pierda esa sintonía, hermanos, como el radio y comunión con nuestro Dios, y eso es el pecado en nuestras vidas. Acompáñenme a Isaías capítulo 59. Isaías 59, hermano, versículo número 1 y versículo número 2. Isaías, hermanos, capítulo número 59, versículo número 1 y versículo número 2, hermanos. Dice la Biblia: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Versículo 2, lea conmigo, hermano. Pero vuestras iniquidades han hecho división y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados, hermanos, dice la Biblia, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, hermanos, divide, interrumpe la frecuencia, la comunión con Dios en la oración.
Es ese pecado, hermanos, ocultos que nadie sabe, pero usted sabe, por lo cual Dios no ha respondido ni respaldado esa petición o esa oración que usted tiene delante de Él, hermanos. Es esa falta de perdón en nuestra vida, en nuestro corazón por otros que interrumpe, hermanos, la oración, hermanos. Tal vez no estás tratando a tu esposa, a tu cónyuge de una manera correcta. Y dice Pedro, hermanos, que debemos de vivir con nuestras esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, se puede quebrar. Dice, y como coherederas de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe por qué nuestras oraciones son estorbadas? Aquí está mi esposa, hermano. Usted también tiene su esposa, su esposo. Y esas oraciones no son contestadas. ¿Sabe por qué? Porque usted no trata bien a su esposo o a su esposa. Yo una vez alguien me dio un consejo. Cuando hay algún problema, alguna dificultad, acércate a Dios, que ella se acerca a Dios, acérquense a Dios y Dios los va a juntar. Porque los Dios están en sintonía en el mismo canal, se acercan a Dios y se acercan mutuamente. Hermano, ¿cómo está su relación con su esposa, con su esposo? Tal vez es el motivo, la razón, la causa por el cual ese pecado ha hecho que Dios, mire, no conteste esa oración que usted tiene. Solamente usted lo sabe. Tal vez es la soberbia en nuestras vidas, hermanos, y nos creemos autosuficientes, independientes hasta de Dios, y no oramos. Quiero concluir, hermanos, con el ejemplo máximo de oración, nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a Lucas, donde tuvimos nuestra lectura al principio, hermanos. Lucas capítulo número 22. Versículo 39 al 46, hermano. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Pero mire, hermano, cheque, y saliendo se fue, mire, Jesús como solía, como acostumbraba, como su hábito, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Marcos 1:35, Marcos 1:35. Vamos a volver ahorita a Lucas. Marcos 1:35, mire lo que dice la Biblia. Marcos esgrima, hermanos, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 5:16, hermanos, Lucas 5:16, Lucas 5:16. Mas él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y Lucas 22:39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron, hermanos. Antes de ser arrestado, antes de ser negado por Pedro, antes de ser traicionado por Judas, antes de ser azotado, juzgado, crucificado, hermanos, oró a su Padre. Necesitaba Jesucristo mismo en su humanidad orar con su Padre. Necesitaba, hermanos, su presencia. Y el monte de los olivos era su lugar secreto, su lugar de oración. Allí Jesús, hermano, escuche, encontraba la soledad, lejos de la agitada atmósfera de Jerusalén. Jesús acostumbraba ir allí a orar a su Padre, y antes de su muerte no fue la excepción. Hermano, ¿dónde es su Getsemaní? ¿A dónde va frecuentemente a orar a solas con su Dios? ¿Cuál es su lugar secreto? ¿Dónde estás con Dios continuamente? ¿Cuál es ese monte? Versículo 40, hermanos, dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Tiro de piedra, hermanos, 40, 50 metros, no lo sé.
100 metros, 30 metros, depende a lo mejor también la mano, ¿verdad, hermano? El tiro de piedra, los metros. Pero Jesús, hermano, deja a sus discípulos ahí y Él se va más allá al huerto, hermanos, a orar con su Padre. Dice que estaba de rodillas y estaba tan angustiado y estaba tan entristecido, dice Mateo dice, hasta la muerte, hermanos. Y les dice a sus discípulos, oren. Hay algo muy interesante aquí, que Jesús no solamente le dice a sus discípulos que oren, sino que les predica con el ejemplo y Él va a orar. Hermano, hermana, que enseñas a los niños a orar, ora tú también. Padre, ora y enseña a tus hijos a orar y predica con el ejemplo. Jesús les pidió orar, pero Él también oró. Si me acompaña, hermanos, a Lucas, versículo 42 y 43, mire lo que pasó cuando oró. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Él oró estas palabras, hermanos, mire lo que sucedió. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle, hermanos. La oración, hermanos, nos fortalece si estamos angustiados, deprimidos, entristecidos en gran manera hasta la muerte. La oración y nuestra comunión con Dios, hermanos, nos fortalece. Ore, hermano, que Dios le escucha. Mateo, hermanos, 26, un pasaje paralelo a este, Mateo 26, 39. Mateo, capítulo número 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Muchas veces, hermanos, como cristianos somos muy juiciosos al criticar o al juzgar o al señalar normalmente a Pedro. Normalmente Pedro, hermanos, siempre era el que hablaba, el que decía, y Jesús cuando la regaba no le decía a Pedro, le decía a Simón. Y cuando hacía algo bueno, Pedro, ¿verdad? Y podemos estudiar y ver, hermanos. Y aquí, hermanos, dice la Biblia que no pudieron velar con Jesucristo, ya hasta para ser arrestado, juzgado, crucificado, hermanos. Dice, ¿cuánto? 60 minutos, una hora. No pudieron, hermanos. Pero el mismo Pedro, que no pudo orar una hora, sí pudo pescar toda la noche en Juan 21. Y dice que no pescó nada. Podía pescar, hermanos, toda la noche, pero no orar toda la noche y por lo menos una hora. Podemos ver, mis hermanos, la televisión, la serie, el partido, el celular, la novela, el videojuego, más de una hora. Pero no podemos, hermanos, estar en la dulce oración. ¿Por qué? Porque no es una prioridad en nuestras vidas y desperdiciamos la oportunidad de hablar con Dios cada día. Concluyo, hermano. ¿Por qué dejaste de orar como antes? ¿Cómo está tu vida de oración hoy? ¿Por qué cosa cambiaste la oración y la comunión de Dios en tu vida? Le animo, hermanos, a orar, que Dios escucha. A orar antes de tomar decisiones y no después que estamos en el pozo. Ora, hermanos, que Dios escucha y responde. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Es una garantía la respuesta de Dios, aunque no sea como nosotros queremos o pensamos. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual, y después, ¿qué más dice, hermano? Y oraren y buscaren mi rostro. Entonces, hermano, entonces sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Dios, hermano, todavía quiere escuchar tu voz en el cielo
cuando oras. Dios puede sanarte, puede restaurarte y puede perdonarte. Ora, que Dios escucha. Amoroso Padre Celestial, en esta hora, gracias te doy, Señor, porque podemos comunicarnos contigo hasta el tercer cielo. Gracias, Señor, porque no necesitamos, Señor, pagar 1,000 pesos a una persona. No necesitamos, Señor, tener un plan de internet. No necesitamos, Señor, ir a un sacerdote humano como otras religiones. No necesitamos, Señor, ir a Buda, ir a otro Dios de madera, de metal. Solamente necesitamos un corazón contrito y humillado. Necesitamos ir al trono de tu gracia y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Y desde ese momento, Señor, tu oído está atento a nuestro clamor. Pues tú prometiste que si clamamos a ti, tú nos responderás y nos enseñarás cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Gracias, Señor, por la oración. Perdónanos por el tiempo, los años que la hemos desaprovechado, que la hemos tenido en poco, y como tal nuestra comunión contigo se ha marchitado y nos hemos alejado de nuestro primer amor y de nuestras primeras obras. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos a volvernos a ti con cuerdas de amor. Con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, hermano, ¿por qué no habla con Dios? Si mi pueblo se humillare, usted puede humillarse hoy. Y yo no le voy a pedir que levante su mano, que no, levante su corazón a Dios, hermano. Arrodille su corazón a Dios. Y claro que si usted quiere ponerse de rodillas como están algunos, lo puede hacer. Estamos en la casa de Dios. Él escucha nuestras oraciones, Él responde nuestras oraciones, hermanos. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ora, hermanos, en donde estás. Ponte a cuentas con Él y pídele perdón. Si tú bien sabes en tu intimidad y a manera personal cómo está tu vida de oración, amanece y no te despierta la alarma, no te despierta el celular, te despierta la misericordia de Dios, porque es nueva cada mañana. En la noche que llegas a tu casa, cansado, con sueño, con hambre, no es la suerte, no es el destino que te llevó con bien, es la gracia de Dios que te cuidó en el transcurso del día. ¿Por qué no apartar un tiempo por la mañana, por la noche, en el transcurso del día, y orar a tu Padre que ve en lo secreto? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo está tu vida de oración, hermano? Sinceramente, ¿cuánto tiempo oras? ¿Cómo oras? ¿A quién le oras? ¿Le oras al Dios de Nehemías? Y oré delante del Dios de los cielos. Habla con Dios, hermano, y dale gracias por las oraciones que Él ha respondido en tu vida. No se te olvide, hermano. Dale gracias porque Él escuchó esa primera oración de fe y arrepentimiento, y por gracia sois salvos, porque Él escuchó esa oración. Hable con Dios. Y si tú no eres salvo, hoy puedes aceptarle y orar a Él, y Él te escuchará. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador? ¿Habrá alguien que quiera orar con fe y arrepentimiento y abrirle su corazón a Cristo? ¿Habrá alguien que quiera tener la seguridad por medio de la palabra de Dios de ir al cielo el día que muera? Solamente levante su mano, no se resista, no le dé vergüenza, no le dé pena. Es mejor eso, en dado caso, a estar una eternidad en el infierno, donde el fuego nunca se apaga y la llama nunca muere. ¿Quisiera usted hoy aceptar a Cristo? Levante su mano. Nadie está viendo, todos están orando. ¿Quisieras aceptar a Cristo en tu corazón? Levanta tu mano. Amoroso Padre Celestial,
Gracias le damos, mi Señor, una vez más, por mantenernos en pie hasta el día de hoy. Gracias, buen Dios, porque tú nos has guardado, nos has bendecido, nos has protegido. Ayúdanos, Señor, a echar mano de la oración. Antes de tomar decisiones, siempre consultar contigo, porque entonces nos irá bien y harás prosperar nuestro camino. Ayúdanos, Señor. Bendice a mis hermanos en sus vidas y en sus relaciones personales con usted, Señor. Ayúdales a amar la oración. En el nombre de Cristo doy gracias y pido, ya que un día en el cielo nos despediremos de la oración, porque estaremos contigo para siempre. Cristo Jesús. Amén.